Un aplauso para cerrar este momento emotivo. Son muchos años y son solo los primeros. Para recibir a María Noel Richetto. Muchas gracias. No vi nada. No viste, pero no sabes lo bien que bailaste. Bueno, bien. Bueno, como tenemos invitados extranjeros, voy a decir brevemente que estamos con una uruguaya con una historia de superación maravillosa, con una gran trayectoria, una gran bailarina que integró durante 13 años el American Ballet, una meca del ballet mundial, premiada en el Bolshoi de Moscú. Ahora vamos a... Y actual directora del Ballet Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosa. Es como tener un auditorio. A mí la banqueta se me va para allá, así que vamos a hacer algo como para que te pueda mirar. Bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar, vamos a recorrer un poco el camino de María Noel. Es un camino precioso, donde hay, como en todo camino de éxito, grandes sacrificios y esfuerzos y grandes éxitos. Eso ustedes lo saben, los uruguayos seguro lo saben. Pero arranquemos por el principio. En tu Durazno, donde te criaste hasta los 6 años, tu papá trabajaba en el campo, en el departamento de Durazno. ¿No fuiste al principio la típica nena que pasa bailando frente al espejo y pide todo el tiempo que la lleven a la clase, sino que el comienzo, la vocación, la descubriste, digamos que por un tema práctico familiar? Sí. De horarios. Sí, nací acá en Montevideo, pero mi padre era de Durazno y se habían casado y se habían ido para afuera. Por lo tanto, cuando yo nací, mi hermana, después, toda esa primera infancia fue afuera. Y nos vinimos para Montevideo cuando empezamos el colegio. Y en un momento había que ponerme a hacer algo extracurricular para matar esas horas en que mi madre trabajaba. Ahí está. Y a mamá siempre le encantó el ballet y bueno, había una academia a la vuelta de mi casa y fue ballet. Para otra gente fue natación, fue hockey. Para mí fue ballet. Quizá nunca pensaste en aquel momento, ¿no? A la postre uno lo ve, cómo esa decisión te marcó para siempre, cómo esa carrera, esa vocación en algunos grita y en otros, en tu caso capaz que susurró, porque vos decís, me fui enamorando de a poco de la disciplina, ¿no? Sí, yo empecé como un juego, un hobby, era mucho para matar el tiempo, pero tenía condiciones, descubrieron que tenía muchas condiciones y después de terminar ese primer año, la profesora de ballet le dijo a mi madre, tiene que entrar en la Escuela Nacional de Danza. La Escuela Nacional de Danza, que pertenece al SODRE ahora, hace audiciones todos los años, es una educación, una formación gratuita que tiene el país y entras por audición. Entonces ese primer año, esta profesora se lo contó a mamá, y yo no quería dejar como ese grupito que tenía, me gustaba en donde estaba, me trataban muy bien. ¿No querías irte de esa academia? Y no quería irme. No, y el segundo año la profesora volvió a insistir y ahí finalmente mi madre me dice, me están diciendo todos que te presentes en la escuela de danza, vamos a probar.
ver qué pasa. Y nada, y no entré. te presentaste sola, se presentaron muchísimas niñas. Muchas niñas. Cientos de niñas. Sí, Quedaron y seleccionadas. quedamos 27. 27. Y de esas 27 nos recibimos después de 8 años, 3 solamente. 3. Ajá. Eso también habla mucho, ¿no? Sí. De cómo es el camino. Y es sacrificado, sí, hay que dejar muchas cosas de lado también. Pero creo que tuve un soporte familiar y una estructura también dentro de la escuela que me contuvo mucho y que hizo posible que yo siguiera adelante, además del el amor y la pasión que empecé a sentir con la disciplina. Bueno, tus días, como tú decís, con 8 años ya estabas bailando en esta escuela, empezaron a cambiar pronto y esto que comenzó como un juego rápidamente se transformó en otra cosa. Contales un poco del tupper amarillo y cómo eran los almuerzos durante 8 años entre el colegio y la escuela. Me acuerdo que mi madre, el tupper amarillo. El tupper amarillo. Me acuerdo que mi madre nos pasaba a buscar al colegio, yo salía a la 1 y entraba a las 2 de la tarde a la escuela. De Carrasco al centro, y nos llevaba la vianda, que era una de esas viandas, capaz que ya no existen más, yo no sé cómo son las viandas ahora, ¿no? Pero era como un tupper redondo amarillo con otro, con un asa que ataba los dos, entonces uno era para mí, otro era para mi hermana, y comíamos como desquiciadas en el auto. Almuerzos de auto. Y nada, en el trayecto ese, que son 45 minutos, nos cambiábamos y salíamos prontas prácticamente para agarrarnos de la barra y empezar a hacer la clase. Y eso duró mucho tiempo, ¿no? Toda la escolaridad de la escuela me parece que yo comí en un auto, como muy rápido, eso me quedó de comer así todo el tiempo, que hasta ahora mantengo ese mismo ritmo para comer cada vez que me siento. Quedó marcado. Sí. Ya en ese momento hubo juntarse en la casa de amigas, a veces a tomar una merienda, cosas que empezaste a sacrificar, porque vos pasabas la tarde ahí, ¿no? Es como mucho el común denominador de las bailarinas, ¿no? O de esas aspirantes a... sí, llegó un momento que todos esos programas que había después del colegio yo no participaba, o salidas de fines de semana que yo tenía ensayo temprano el otro día y que no podía, o ya mis rutinas giraban un poco o bastante en torno al ballet y lo que era en ese momento mi formación en la danza, sí. Que tampoco en ningún momento me pesó, ¿no? O en el momento que me pesaba y que me empezaba a dudar de lo que estaba haciendo, siempre pesaba más mi pasión o mi amor por el ballet y lo terminaba eligiendo siempre. Sí. Esos sacrificios, esas cosas que tuviste que dejar de hacer y que otras hacían, tus amigas en la escuela, continuó y cuando llegaste al liceo... También tuviste que hacer 3º y 4º de liceo libre. ¿Cómo fue para vos como adolescente en esos años donde, lo más importante para los adolescentes es estar con sus amigos, compartir todo eso? Ya tomaste decisiones importantes que te llevaron a donde hoy estás, pero que sin duda en su momento habrán tenido su costo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recordás? Ya no me acuerdo mucho porque fue hace mucho tiempo, pero era como lo que tenía que hacer para que todo lo otro se diera. Por lo tanto, en mi casa siempre fueron muy estrictos en eso. Tú seguís con el ballet, pero seguís estudiando. Seguís con el ballet, pero seguís estudiando. Entonces no había como un gris. Era blanco o negro, se hacían las dos cosas o no se hacían, ¿no? Entonces, en el momento en que tuve que dar 3º de liceo, fue la primera vez que me ofrecen la beca para irme a Estados Unidos. Vamos ahora, sí. Y ahí yo no sabía nada de inglés.
Eso también es muy gracioso porque hoy por hoy el inglés es, no sé, ya es parte de tu vida, ¿no? Para relacionarte a todo nivel. Entonces, en ese momento en el que se elegía entre hacer inglés y francés, inglés e italiano, inglés, yo elegía cualquier otro idioma menos inglés. Y de repente me encuentro en este momento en el que la beca era para irme a Estados Unidos y necesitaba el inglés. Entonces como que todo el mundo se enloqueció y dijo, bueno, que deje el liceo para meterse en uno de esos cursos súper, hiper intensivos de inglés. Y ahí fue cuando tuvimos que elegir. Después la beca. Yo estoy adelantando todas las preguntas que vos me vas a preguntar. Tranquila. Esto pasa a ser un monólogo. No, te vinieron a escuchar a ti. Pero ahora les voy a abrir algún dato para que entiendan mejor. Pero es interesante porque en la escuela, además, ya empezaste a cobrar un sueldo muy chiquitita, ¿no? Con 15 años, 16. De pronto, un día preguntaste, ¿me van a pagar por hacer esto, no? Sí. Y pronto vino esto que vos contabas recién. Un cazatalentos húngaro pasa por Montevideo y la ve a María Noel, la descubre y enseguida detecta que ahí había muchísimo talento y ahí le ofrece esta beca para irse a Carolina del Norte, en Estados Unidos, a continuar sus estudios de danza. Como vos decís, eso te planteó el desafío del inglés, que ahora lo vamos a repasar, pero también te movió mucho el piso, ¿no? Dejabas de ser una niña, una adolescente, no una niña, pero una adolescente, y fue muy removedor. De hecho, hubo 2 ofertas. La primera no pudiste. La primera yo tenía 14 años, y ahí sí, los 14 de esa época no son los 14 de ahora. Y sí, era una niña, o sea, siempre fuimos una familia como muy, muy unida. Entonces el pensar que me iba a ir, estar en otro lugar que no conocía, otro idioma, y no iba a tener a papá y a mamá y a mi hermana alrededor, me empezó a movilizar de una manera que todos los días, un mes antes de irme, todos los días lloraba de noche. Me acostaba y lloraba. Y en un momento mi padre frenó todo y dijo, no, si esta chica se pone así un mes antes y se va a ir para sufrir y para enfermarse, esto no se hace. Y bueno, y esa beca se puso como en una especie de pausa. Y ahí fue cuando tuve que dar tercero de liceo libre. Entré en el Sodre como bailarina contratada. Y esperé a terminar los 8 años de formación en la escuela. Y cuando termino ahí, el Sodre no es el Sodre que ustedes conocen, o la mayoría puede conocer ahora. Era otra la historia, mucha precariedad y mucho esfuerzo y poco presupuesto. Entonces me empezó a picar como ese bichito de decir, bueno, esto lo tuve, ¿no? Fue tan tangible en un momento, esa posibilidad de irme a otro lado y ver otras cosas y aprender de otros maestros y no me quería quedar con esa duda del cómo hubiera sido. Y empezamos a reactivar esa posibilidad y se dio nuevamente y me fui con 17, casi 18. Con 17 llegás, después de estar en esta familia tan cuidada, con una madre al pie del cañón y un papá también súper, si bien trabajaba afuera, iba y venía, pero con tu hermana, una familia muy unida, como decías recién, terminás viajando a Estados Unidos. Como decías recién, sin saber inglés. Sí. ¿Aprendiste mirando Los Simpsons? No aprendí nada en ese curso súper intensivo. Cuando llegué dije, no sé nada. Y aprendí mirando la televisión. Y yo viví en la casa del profesor que me becó junto con su familia. Y todas las noches, después de cenar, él se sentaba con un cuaderno a explicarme cosas, a armar frases. No sé, fue como muy especial también, ¿no? Y sí, y esos primeros meses era no entender nada, todo con señas. Era muy básico, lo mío era muy básico. Creo que estuve las no sé cuántas horas de vuelo hasta llegar a Carolina del Norte diciendo, ok, practicando, hello, my name is Maria, speak slowly because I don't understand English. Era como una cosa así, y esa frase la practiqué todo el vuelo.
Un vuelo que también fue difícil, porque también. Ya en San Pablo llamaste Lloraba. y otra vez las lágrimas. Y ahí hay una escena que me parece súper significativa, porque ahí tu papá y tu mamá tenían distintas, ¿no? Tu papá, volvete. Sí. En San Pablo, Montevideo, San Pablo. Sí, mi padre era, bueno, negrita, volvete si no querés estar ahí. Y me agarraba el teléfono mi madre y me decía, no, María Noel, esto es solo un año. A fin de año te venís por las Navidades. No sé qué, no sé cuándo. Era, cualquier cosa te vamos a visitar. Vos seguí, esto es lo que querés hacer. Me enloquecieron en ese. Llegaste allá. Pero en varios puertos supe llamar llorando. Sí. Bien, hubo lágrimas. Sí. Y estando en Estados Unidos también hubo lágrimas. Hay un consejo que te dio alguien muy querido, que te dijo dónde dejar correr esas lágrimas. Hasta ahora lo sigo practicando si es necesario. Contales. Una directora del Sodre, en su momento cuando yo entré, ella me dijo, era una cubana, me acuerdo, y me escribió una carta divina en un momento en el que yo extrañaba mucho estando en Estados Unidos, y ella me dijo, cuando tengas ganas de llorar y cuando estés triste, llorá en la ducha. Todo se va por el caño, me decía, todo se va por el caño. Prueben, si no lo probaron, es muy terapéutico. De verdad funciona. Funciona. Bien, lo vamos a hacer. Lo cierto es que te fuiste por un año a Estados Unidos y estuviste 15 años. 15 años definitorios, te fuiste con 17, decíamos recién, saquen cuentas muy básicas y te transformaste en una adulta. Pronto, además, desde Carolina del Norte, estabas una tarde en el American Ballet audicionando en ese lugar que podía verse desde Uruguay como algo absolutamente inalcanzable, pero ahí estabas tú. Sí. Yo creo que yo creo mucho en la suerte, creo que marca ahí, hay algo de suerte en el camino de todo el mundo, pero después hay como mucho trabajo, mucho destino quizás, y mucho riesgo. No sé, me tenía que pasar, ¿no? Ni yo lo podía creer tampoco. O sea, yo en un momento, a mí se me terminaba la beca y empezaba la época de audiciones en Estados Unidos, que es donde todos los estudiantes tienen la posibilidad de mandar currículums, de hacer audiciones, de que te vean y conseguir un trabajo. Y yo me acuerdo que todas mis compañeras en ese momento estaban como locas, sacándose las fotos, escribiendo currículums, cosas, y yo armé algo como muy básico y le dije a mi profesor, al profesor que me había becado, le dije, yo voy a audicionar para compañías grandes, porque si no entro yo me vuelvo a Uruguay, me dedico a hacer otra cosa. Tenía todo en realidad como muy en mi cabeza, yo iba a ser abogada, porque me volví a Uruguay y siempre me gustó el derecho, y iba por ese lado. Es que no puedo imaginarte abogada. ¿En serio? Abogada muy divertida, hubiera sido buena, en realidad. Contado. Muy buena. Seguro. Nunca es tarde. Bueno, pero sí, yo tenía todo planificado, porque creo que bien atrás en mi mente ahí había algo que me decía, nunca vas a quedar en una compañía grande. Y nada, vos te volvés y estudiás, porque en realidad en ese momento el Sodre no era una posibilidad. Viajaste a Nueva York sola. Viajé sola y bueno, me arreglaron como una audición privada. Éramos 4 alumnas de la escuela y nada, y ahí me vieron. Y me dijeron, bueno, si podés esperar hasta el mediodía, una cosa así, la clase era temprano a la mañana, si podés esperar hasta el mediodía, me dijo el asistente del director, me gustaría hablar contigo. Ok, espero. También nunca imaginé lo que pasaría en ese momento. Y nada, espero hasta el mediodía. Me siento y me dice, tengo un contrato, me gustaría ofrecerte un contrato para el año que viene. Y hay 2 posibilidades, o empezás ya en 2 semanas y agarraba como la última parte de la temporada como bailarina extra y a partir del año que viene te contratamos como cuerpo de baile, o empezás directamente
el año que viene como cuerpo de baile. Y ahí sentada, con nada, dije, no, yo voy a empezar como cuerpo de baile el año que viene. A mí de bailarina extra no me pongas. Muy bien, te plantaste. Loca, no sé. ¿Y te fuiste a festejar? Puede ser. Y me fui, de ahí salí, me acuerdo, y llamé Collect, el cobro revertido. ¿Existe eso todavía? No sé. Ya con el celular Nos no. hace caer la cédula eso, pero bueno. Horrible, pero es la realidad. Desde un teléfono público en una pizzería, me acuerdo, en la calle Broadway y la 14, no me olvido más. Y nada, y avisé a mamá, le digo, audicioné y quedé, y en mi casa siempre me quedó la duda cómo había sido ese festejo en mi casa, porque yo lo único que escuchaba eran gritos, ¿no? ¡Quedó! ¿No? Era como todo un acontecimiento. Y terminé el año en Carolina del Norte como estaba planificado. Me volví a Uruguay de vacaciones a esperar el contrato ese que me habían prometido, ¿no? Y ¿sí? pasaban las semanas y a mí el contrato no me llegaba y todo el mundo estaba enterado que yo iba a formar parte del American Ballet, pero yo el contrato no lo había firmado. Claro. Al final llegó a las cansadas ahí. Bien, y de pronto te viste en Nueva York buscando un apartamento donde vivir, con tus piernas aseguradas por el American Ballet, que durante años querías esquiar y no podías porque estaban tus piernas aseguradas. Sigo, nunca esquié. ¿Seguís con eso pendiente? Y yo qué sé, me da miedo ahora de vieja romperme las rodillas. Yo pensé que ese pendiente lo habíamos... No, lo habíamos sacado, pero está bien. Y bueno, y empezaste a formar parte de este mega equipo, ¿cómo llamarlo?, del American Ballet, en donde has dicho muchas veces que la excelencia se veía en todo, al punto que vos tenías que audicionar todo el tiempo para seguir manteniendo tu puesto. Contanos un poco cómo fue ese proceso de integrarte a una compañía como esta y también cómo fue el trabajo en equipo, porque imagino que había grandes equipos haciendo que toda esa excelencia se plasmara en ustedes como bailarinas. El American Ballet es una compañía privada, tiene contratos anuales que son renovables, pero que el que sean renovables no te da seguridad de que tú lo tengas año a año si no cumplís con tu trabajo también, ¿no? Es un poco como en todos lados, en todo rubro. Y bueno, nada, y fue como la primera vez que mi primera experiencia laboral había sido el Sodre, pero en realidad, como ya dije, la situación acá no era lo común, no. Entonces, tener una primera real experiencia laboral en el exterior y en una compañía como esas, realmente o te pellizcabas, ¿no?, por el lugar en el que estabas. Ahí fue cuando realmente me di cuenta de la importancia de una organización, del trabajo en equipo, del tener conciencia de dónde estás y para quién y con quién estás trabajando. Y tener como siempre esa cosa de decir, quiero llegar a más, quiero seguir creciendo, porque si no esto se acaba de un día para el otro, ¿no? Tener como esa responsabilidad de que está solo en tus manos el mantener tu trabajo también, ¿no? Entonces ¿Vivías bien eso o también era una presión? No, yo creo que era lo normal. Era lo normal. Era lo normal. Yo creo que es también lo más sano, en realidad, porque es una superación constante, o yo por lo menos creo en eso, ¿no? La superación constante, el estar, no tener miedo de no tenerlo, ¿no?, o que se acabe en algún momento, pero sí decir, me merezco en el lugar en el que estoy, porque me rompí el alma durante todo el año, ¿no? El trabajo era mucho, era duro. Era mucho, nosotros entrábamos a las 10:15 de la mañana y salíamos a las 7 de la tarde. También poco tiempo para comer, si te tocaban todos los ensayos seguidos, era tu almuerzo lo comías de a tandas también. No digo que sea sano, pero era como era lo que era, ¿no? Por lo menos en ese momento cuando yo entré. Después se empezó a trabajar en esos horarios de bueno, esto es el horario que tenemos, cortamos la media hora, los 45 minutos para almorzar y se vuelve, ¿no?
pero era lo que había, era intensidad, era rapidez, era el poder resolutivo también, ¿no? El salir al escenario muchas veces sin tanta preparación o la preparación que querías, pero era así el ritmo, no podías quedarte atrás, ¿no? Entonces eso fue muy interesante, el también tener una carga horaria enorme y el estar trabajando en 4 ballets a la misma vez, de repente, ¿no? Era la versatilidad que uno tenía en el cuerpo y en su arte era mucha. Impresionante. Y después también estar comparándote continuamente con un calibre de bailarines muy altos que marcaban la vara, la ponían a una altura que no podía ser menos también. Entonces eso era muy inspirador también. Y mientras tanto te ibas construyendo también como persona, como adulta, te ibas resolviendo las cosas de tu vida. ¿El primer sueldo te compraste una tele usada, puede ser? ¿Un aparato de música o algo así? ¿Un mini componente como se usaba? Era un mini componente. Eso sí que es un viejazo. Tenía 5 cosos que giraban. Ahí está, topísimo. Topísimo. Bien. Pero la tele era usada. La tele era usada. Yo tenía ese dato, sí. Bien, ibas armando toda esa vida neoyorquina. Sí. Me acuerdo que has contado también que hasta caminabas muy apurada. Yo llegué sin nada. Llegaste sin nada, con lo puesto, sí. Sin nada. Sí, literalmente. Y comenzaron también los viajes a lo largo y ancho del mundo con esta compañía que se presenta en los principales escenarios del mundo, ¿no? Sí, sí, divino. O sea, tuve la posibilidad de viajar mucho, de trabajar con coreógrafos increíbles, enriquecerme, ¿no? Creo que culturalmente fue como... Y humanamente y espiritualmente, ¿no? Gané como una gran riqueza ahí. Cuando estabas en ese momento muy alto de tu carrera, en pleno desarrollo en una compañía como esta, llegaron también dolores fuertes desde Uruguay, cuando entenderás que tu mamá enfermó de cáncer y estando tú en una gira en Japón, fallece. Sí. Esta es la parte de llanto, ¿no? Vos me dijiste, yo voy a estar estoica, me dijiste, yo soy la que lloro siempre. Te acompaño. Sí, fue... No, pero evidentemente, qué duro, ¿no? Sí. Estabas en un momento muy alto y en Uruguay te llegan noticias súper difíciles porque además quiero destacar que su mamá no solo fue quien sostuvo, quien agarró ese tubo y decía, seguí, dale, apoyó eso todo el tiempo, sino que además estaba, tengo entendido, y te lo pregunto, muy pendiente de tus ensayos en el American Ballet. En un momento donde no había WhatsApp, no había celular. Sin embargo, ella estaba como contigo. Acompañando, sí, mucho. Sí, fue toda mi familia, creo que esto lo hablo mucho. En todo, yo siento que en todo, en cualquier rubro, el soporte familiar es muy importante, muy importante. Y en una disciplina como esta o en un... cualquier deporte de alto rendimiento o en donde son tantas las horas y el sacrificio físico y hay que tener gente que te acompaña, gente que te lleva al colegio y te prepara la vianda y te da de comer en un auto y te espera no sé cuántas horas mientras estás en clase y en mi caso fue mi familia. O sea, mi padre sacrificó también horas de estar en familia, las vacaciones. Para nosotros era muy importante. Mi padre iba y venía de Durazno a Montevideo. Entonces las vacaciones eran sagradas. Y que eso de repente se viera... no sé, movilizado porque yo tenía ensayos o tenía funciones. Para mi padre fue dejar de lado muchas cosas también. Y mi madre sí fue muy compañera, una madre es una madre, la que sigue, la que sabe los horarios, la que sabe en dónde estás, cuándo llegas, cuándo te vas. Y eso creo que fue una de las cosas que más extrañé cuando no la tuve. Dije, pucha, mamá sabía que yo me iba de viaje y ahora no me llama nadie, ¿no? O siempre lo hablaba con mi hermana. Dice, te tengo que decir 30 veces dónde voy a estar o dónde voy a viajar. Mamá se acordaba, ¿no? Claro. Y sí, fue duro, fue doloroso. Es la vida.
yo qué sé, ahora ya hace como Pero 20 años, pero hay momentos que me parece que fue ayer, hay otros momentos que me parece que fue hace 40, ¿no? Sí. En una nota decías, siempre mi mamá está sentada en primera fila cuando yo bailo. Eso para mí fue muy conmovedor cuando te lo escuché decir. ¿En ese momento pensaste en largar todo y venirte o cambiar? Tuve varios momentos en los que dije, largo todo, porque extrañé mucho. Ahora con el diario del lunes me pongo a pensar y digo, si yo hubiera disfrutado esos 15 años a full en Estados Unidos, capaz que la historia hubiera sido otra. Yo, momento que tenía libre de vacaciones, un fin de semana, lo que fuera, me venía. O sea, me venía. Siempre me imaginé también regresando a Uruguay en algún momento. Siempre me lo imaginé jubilada y en una reposera, en una casa en la playa, en algún lado. No se ha dado eso. No, Ahora, todavía no. Necesito igual la reposera. Pero sí, siempre tuve como un lazo muy, muy enorme con el país, con mis amigos, con mi familia. Y hubo muchos momentos en los que me cuestioné el largar todo y volverme, pero como te decía al principio, cuando me ponía así en la balanza, el ballet pesaba más, siempre.
Pará, no te vayas. Ella es Melissa Oliveira, es primera bailarina del Ballet Nacional. Me puse más nerviosa. Y me da mucho gusto que estés acá compartiendo este momento. Es una estrella exquisita que tenemos y que si no han tenido la posibilidad de verla en el auditorio, la vayan a ver ahora en nuestro próximo estreno. Y el aplauso es para vos. Muchas gracias. Sí, vaya. Divina. Me pone nerviosa ver estas cosas. En 2012, otra persona cambió tu vida y tu vida dio un vuelco nuevamente. Julio Boca, bailarín, maestro argentino, estaba revolucionando el ballet en Uruguay. Te contacta, te llama primero, bailan juntos en el Conrad. Primero se ven en Estados Unidos, se bailan juntos en el Conrad. Lo cierto es que en 2013 te ofrece regresar a Uruguay. Sí. Llegás nuevamente a nuestro país con una licencia durante un año en el American Ballet, un espacio ventana para probar cómo te sentías. Habían pasado muchos años, te habías ido siendo una niña de Uruguay, ya eras una adulta, una bailarina muy reconocida en American Ballet y en el mundo con tu compañía, y te ofrecían volver a Uruguay, pero también eras una mujer que vivía en Nueva York. Y esto también implicaba volver a Montevideo. Sí. ¿Cómo fue? En realidad creo que ahí es cuando uno se da cuenta cómo las cosas están marcadas, ¿no? Yo durante mucho tiempo añoré volver, ¿no? Y tuve una vida divina en Nueva York y adoro, es una ciudad que llevo en el corazón y que amo. Pero siempre quise volver a Montevideo, ¿no? Entonces, el que Julio tomara la dirección de la compañía, el que necesitara una primera bailarina en ese momento, y el haber sido compañeros en el American durante tanto tiempo, me hizo como empezar a sentir que quizás era una buena idea volver. Yo pedí en ese momento una licencia sin goce de sueldo por un año. Dije, quiero probar esto. El teatro, el Sodre ya estaba terminado. Y nada, y Julio me llama y me dice, yo no quiero ser el causante de que tomes una decisión apresurada, pero me gustaría que formaras parte de esto. Y bueno, me autorizan la licencia y me vengo con la condición de que yo me vengo en julio y yo en diciembre les tenía que avisar, le tenía que avisar al American Ballet si regresaba la temporada siguiente. ¿Cómo fue ese mes anterior de tener que...? No, y ese se dio todo como muy rápido. Yo sabía que en la parte profesional iba a ser divino trabajar con Julio, volver a conectar con un público uruguayo, pisar el Auditorio Nacional que fueron tantos años esperando ese teatro también. Pero me daba un poco más de miedo el regresar a Montevideo, ¿no? Que comparado con Nueva York había una gran diferencia. Muy diferente. ¿No? Sí. 11 años atrás, yo volví en el 2012. Entonces, nada, yo dije, bueno, voy a probar, pero en realidad, claro, tenía mi familia, mis amigos, estaba en un teatro divino, finalmente viendo a una compañía real, ¿no? No porque el Sodre antes no lo fuera, pero sí porque las condiciones estaban dadas para que se tuviera un buen repertorio, unas buenas condiciones de trabajo, maestros, o sea, sí. Entonces nada, quise volver y en diciembre me acuerdo tener una charla con Julio y Julio me decía, pero María, el lugar lo tenés. Y digo, bueno, pero yo el lugar no lo tengo hasta que vos no me ofrezcas un contrato, ¿no? Y me acuerdo que estábamos yendo a Punta del Este a una función en Achugarri.
y ahí me dijo, bueno, el contrato lo tenés entonces. Y ahí fue cuando decidí quedarme y tuve que hacer esa llamada a Estados Unidos y hablar con mi exdirector, o el que iba a ser mi exdirector. ¿Qué momento? Y me acuerdo de empezar a hablarle, y en un momento me dice, no me digas nada más. Me dice, te quedás y se te nota en la voz porque estás muy feliz. Así que, nada, ahí creo que entramos en los agradecimientos. Gracias por todo lo que... sí, pero fue, no sé, corté, me acuerdo de haber llorado un poco y haber dicho, bueno, ya está, ya está. Fueron, sí, sí. Que fue gracioso también. Todos mis compañeros en Estados Unidos sabían que yo no volvía. Lo sabían antes que vos. Lo sabían antes que yo, sí. Hablando de agradecimientos y de momentos importantes, un poco más adelante, en el 2017, sos premiada en el Bolshoi, ni más ni menos de Moscú. Viajás junto a Julio Boca, que además era parte del jurado y sabía esta noticia antes que tú, con tu pareja, con Nacho, y sos distinguida con el Benoit de la Danza, que es conocido, decíamos hoy, como el Oscar de la danza. Otro momento altísimo, distinguida, puesta ahí frente al mundo entero, ¿no? Con este galardón, donde te vimos también muy emocionada. Sí. ¿Son esos momentos donde decís, ¿valió todo la pena? Sí, yo creo que sí. Yo nunca le di como importancia a los premios o a esa cosa, como que para mí el mayor reconocimiento siempre fue el aplauso de la gente después de una función, ¿no? Creo que durante toda mi carrera viví para eso, para ese momento mágico que se da en un escenario cuando se termina una función, lo que le pasó recién a Melissa, ¿no? Un público que quizás no la conocía o ella no estaba acostumbrada en un lugar, y es mágico cuando se termina algo y el público empieza a aplaudir. Eso es una cosa de energía que es inexplicable y que la disfruté hasta último momento. El Benoit de la Danza para mí ya era un premio en sí mismo, el estar ternada y el haber sido invitada para bailar en esa gala, sabiendo que estaba la posibilidad, pero para mí no había chance. Y sin embargo, ese premio fue compartido con una argentina y lo ganamos las dos y nada, fue como muy mágico, y también lo que se produjo acá fue como muy fuerte. Creo que ahí fue como la primera vez que sentí que la gente me reconocía, y para mí fue muy importante que me reconocieran por ser bailarina. El ballet no es una disciplina tan popular. Cerca de mi casa habían puesto tu cara gigante así en el vidrio de un kiosco donde hacen fotocopias. Y claro, no era algo común eso, antes pasó contigo, ¿no? Sí. El 28 de diciembre de 2019, María se despidió de los escenarios luego de hacer la obra Manon.
destruida. Con este video siempre lloro, es horrible. Dios mío, 30 años, yo también tengo la voz. La música es muy divina y este fue un ballet que siempre quise bailar y bailarlo por primera vez y por última fue como... no, ahora lo miro y digo, ay, me pondría las zapatillas para hacerlo otra vez. Porque es un ballet hermoso. Y la música es como muy fuerte, ¿no? Y las imágenes son como muy removedoras también. No extraño bailar igual. Lloro, pero no extraño bailar. No extrañas bailar, bien. ¿Se prepara un retiro? ¿Te preparaste psicológica, emocionalmente para todo eso? ¿O sucede? ¿Las cosas van rápido? ¿Cómo vivir sin esa adrenalina que recién contabas del aplauso del público cuando dedicaste tu vida a eso también? Yo creo que mi retiro lo preparé desde que empecé a bailar, desde que fui consciente de lo que significaba el ballet para mí. Siempre tuve muy claro que yo quería retirarme estando a tope, en la cresta de la ola. Julio Boca se había retirado, se había ido de la compañía en ese momento. Yo tenía ganas, la rutina me empezaba a pesar. Estabas cansada, lo dijiste. Sí, porque nada, para bailar al nivel que yo siempre quise estar y que estuve, se necesita mucho esfuerzo y mucha preparación y mucho... estar en forma constantemente. Entonces, el también tener cierta edad y empezar a sentir que tu cuerpo te va abandonando y que eso también en la carrera es como muy ingrato, ¿no? Esa parte de física que te abandona, pero la parte artística que sigue creciendo. Cuando uno está más a tope artísticamente, el cuerpo ya no acompaña tanto. Entonces, empezar a darte cuenta de eso. Después, ver otras generaciones. Yo con Melissa compartí mis últimos años como primera bailarina. Ella también era primera bailarina. Creo que fue ese año que la promovieron a ella, mi último año, ¿no? Entonces, ver generaciones jóvenes, súper talentosas que necesitan espacio también, ¿no? Y yo ocupaba mucho espacio también, ¿no? De lo cual estoy muy agradecida, pero no era necesario estirarlo. Y me fui como quería. Ese último año me preparé físicamente, tenía un personal trainer, tenía un nutricionista, porque quería estar bárbara. La excelencia. Y lo hice. Y ahora 3 años más tarde me veo el rollo y digo, pensar que hace 3 años estaba toda marcada, ¿no? Pero no, me pasa eso, pero fue maravilloso y esa última función fue un goce total. No me acuerdo de nada, pero me acuerdo de todo. No estaba nerviosa, y sentía... Yo me acuerdo de las funciones previas, ¿no? A la última, que yo miraba así las luces, las barras de luces en el teatro y de repente me quedaba mirando hacia arriba y decía, miralas, María Noel, porque se te acaban, ya no las vas a ver más, ¿no? O me ponía las zapatillas y decía, aunque duela, dale, ponételas porque dentro de una semana ya está. Y yo me saqué esas zapatillas el 28 de diciembre de 2019, las metí en una caja junto con todo lo que desarmé del camarín y nunca más toqué nada, ¿no? Está todo ahí, también. Intacto. Sí, capaz que ahí tengo que hacer otra terapia para abrir eso, ¿no? Pero creo que el duelo lo estoy haciendo ahora, 3 años después. Lo estás haciendo ahora. Y cuando en este lugar que estoy ahora como directora, me doy cuenta que ya no formo parte del otro lado. Te iba a preguntar eso para cerrar. ¿Cómo es para vos, desde este lugar de directora del Ballet Nacional, traspasar ese legado, ocupar este otro lugar, buscar esa excelencia en tus equipos? Es difícil. Y es desafiante también esta cosa de cerrar una etapa y animarte a volver a aprender desde otro lugar, tener el coraje de correrte a tiempo en la cresta de la ola para dar desde otro lugar y aprender desde ese nuevo lugar. Empezar nuevamente otra cosa.
Ha sido muy desafiante, ha sido muy difícil. Supongo que lo seguirá siendo, porque un rol de liderazgo no es nada fácil. Estoy aprendiendo un montón de cosas. Siento también que hay muchísimas expectativas puestas, porque yo hasta hace poco estaba del otro lado, ¿no? Y es interesante ver cómo cuando estás de un lado no te imaginas lo que pasa del otro. Y cuando estás del otro y te das cuenta de todo lo que se tiene que hacer para que los de este lado estén bien, eso es muy interesante. También, sin duda. Yo disfruto de lo que estoy haciendo, bien, adoro, y también tengo ese mismo pensamiento. En el momento que yo ya esté cansada, que no quiera más, y que ya va a estar y seguramente van a venir otras cosas. Unos desafíos. Un fuerte aplauso para María Noel Richetto, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos.